Buenos días, hermanos. Pues vamos a pasar ahora al capítulo 2 de Juan. Y este capítulo tiene dos episodios. Uno es la boda de Caná y otro es la purificación del templo. Hoy solamente vamos a dedicarlo a la boda de Caná. Parece una historia corta que no da mucho de sí, pero vamos a usar algunos minutos para hablar sobre un gran problema que ahora mencionaré, que se ha sucedido en la historia de la iglesia cristiana y todavía tiene sus estragos en el presente. Pues bien, vamos a Juan capítulo 2, empezamos directamente y vamos pues a ver qué nos dice este episodio que principia, o uno de los que principia el ministerio de Cristo. Dice el 2:1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Parece que es al tercer día después de ese llamamiento a Felipe, a Natanael. Después de ese acontecimiento, 3 días después, sucede esto de la boda de Caná. Y ahí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, estaba su madre, Jesús y sus discípulos. Parece que alrededor de la segunda, tercera hora, no sé exactamente en qué momento posterior, el vino que tenían previsto para la boda, parece que hubo mucha gente, o bebían mucho, no se sabe, pero la cosa es que se acabó. Entonces aquí va a suceder algo. Dice el 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. La respuesta de Jesús fue interesante. Dice, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Extraña, ¿no? La respuesta, ¿no? Luego la analizaremos. Luego el 5 dice, su madre dijo a los que les servían: haced todo lo que os dijere. Capten ahí. Esa fue la orden de María. Hacer todo lo que Él, Cristo, el Mesías, Jesús, os dijere. Claro, ellos quizás no saben, los mayordomos quizás no sabrían ese escondido verdad teológica, pero siguieron las órdenes que María les dijo: hagan todo lo que Jesús diga. 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Algo pues extraordinario, fuera de lo común, ¿no? Porque ya cuando ya están medios ya cansados de la comida y el vino, pues ya el vino malo no pasa nada, pasa como agua. Pero no, decía que hasta ese momento ha dejado el mejor de los vinos, ¿no? Porque cuando Dios hace los milagros, hace bien. Pues bien, 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Es que no creían antes? Buena pregunta, ¿no? Pero quizás tenían una buena referencia de Jesús, tenían un primer principio de su fe, pero cuando ven este milagro dicen: aquí tenemos verdaderamente a alguien especial. No es cualquier ser humano, no es un profeta cualquiera, es quienes ya sabemos y reconocido, el Mesías, esperado por Israel. Y ahí vemos ya una primera manifestación. Dice el 12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí vemos una visión más completa de quiénes estaban. María, la madre de Jesús, Jesús, sus hermanos y sus discípulos. Todo ese grupo de personas, no sabemos exactamente cuántos, alrededor de 20 personas quizás, fueron a Capernaum. Bien, ahora, ¿qué vemos pues en esta historia del inicio del ministerio, por lo menos en cuanto a señales?
¿Por qué Jesús responde a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús sabía desde muy niño que él iba a estar destinado a morir de una forma cruenta en la cruz, y sabía el propósito por el cual iba a morir. Eso lo sabía perfectamente. ¿Tú te imaginas saber todos los días de tu vida que a determinada edad, en determinado momento, vas a morir de una forma tan cruenta como fue la muerte de Jesús? Saberlo todos los días, y de pronto, ahí, en ese momento en que él tiene que hacer un milagro, es como inaugurar la última etapa antes de pasar ese sufrimiento. No la última etapa de su vida, porque es eterno. Evidentemente no era en sí la muerte, sino cómo morir. El sufrimiento que iba a padecer, las torturas que iba a padecer. ¿Te imaginas? Si a veces cuando antes de ir al dentista como que te fastidia, porque te van a poner así en las muelas, te van a hacer algún tipo de dolor, imagínate saber de antemano durante toda tu vida que vas a tener ese final. ¿Te imaginas eso? Por eso al final Jesús muestra su angustia. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado, él muestra que estoy angustiado hasta la muerte. Y ahí no vemos pues a un Superman que dice, bueno, me da igual, que me torturen, que me flagelen, no pasa nada. No, vemos que como ser humano, él evidentemente sentía esa angustia porque sabía que iba a padecer todo eso. Y yo creo que es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta como creyentes, todo lo que le costó, no solamente el padecimiento en sí, sino el saber que iba a padecer durante toda su vida. Eso yo creo que es bastante impresionante. Entonces por eso es que Jesús responde de esa manera: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Acaso ha llegado mi hora? Pero al final Jesús vemos que él hace el milagro, y sus discípulos se afianzan más su fe en Jesús y le siguen con mayor celo. Y luego viene la orden de María. Pero antes de eso vamos a ver otro aspecto que tiene este verso 4. Ya vamos a dedicarle unos minutos a tratar de un gran problema. Fíjense que Jesús a su madre le llama mujer. Y no es la primera vez, ni la única. Cuando está en la cruz, y está Juan ahí, dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué Jesús? Y no es que Jesús no amara a su madre, obviamente sí la tendría que amar, ¿no? Pero ¿por qué esa especie de displicencia de parte que a mucha gente, especialmente en el mundo católico, le puede chocar tremendamente? ¿Por qué eso? ¿Por qué esa displicencia con su madre, ¿no? Y cuando fueron, le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos están esperándote fuera. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y le dice, a todo aquel que guarda la voluntad de Dios, esa es mi madre y mis hermanos. Y así es como se desarrolla esto. Pero Jesús ya sabía que a su madre, a la bienaventurada madre de Cristo, la iban a convertir en una diosa. Porque ya en su tiempo, en el ambiente pagano del mundo griego, porque estaba sumergido en la zona griega, ya de la antigüedad, del mismo lo que había padecido el pueblo de Israel y Judá, de todo lo que había en Egipto, Mesopotamia, todo ese conjunto de culturas iban a permear la mente, y ya se sabía que era muy fácil hacer de personas dioses. Los romanos hacían de los emperadores dioses, con una facilidad como que ya está, es un dios. Y es más, habían reuniones en el Senado de Roma donde se trataba el caso de cómo a tal persona considerarlo con estatus divino. Y así se hacía. Y incluso en el tiempo de Tiberio pusieron en trámite la divinidad de Cristo. O sea que fíjense que la fama de Jesús había llegado al punto de que los senadores romanos se pusieron a discutir si lo debían declarar Dios. Felizmente no ganó la moción. Pero fíjense cómo ellos le gustaba de edificar, y los seres humanos pues tienen esa tendencia. Yo recuerdo que mi hermano me contó una vez que estaba en los años 90 en Madrid, y no se estaba hablando con una viejita y le comentó algo a la viejita dijo, órale a Kiko. ¿Saben quién Kiko? Kiko Ledgar, ¿no? El de 1, 2, 3, ¿no? El programa. Fíjense que si Kiko ni siquiera se había muerto todavía, y ya había una mujer que le decía, órale a Kiko, ¿no? Si una viejecita hoy en día, a una persona que todavía está viva, la edifica,
¿Cómo no en la antigüedad iban a hacer eso la gente de esos tiempos? Pues con mayor razón. Pues bien, hay un problema, y yo quiero antes matizarlo esto. No, lo que voy a hablar ahora no es un ataque al mundo católico ni a los católicos. En el mundo católico hay muchas personas que son cristocéntricas, que sirven a Dios, que están en misiones y que merecen todo nuestro respeto, que son verdaderamente hijos de Dios, y por lo tanto no podemos meterlos a todos en el mismo saco, como también no podemos a todos los evangélicos meterlos en el mismo saco, porque en el mundo evangélico, ya hemos dicho desde aquí, desde este púlpito, hay herejías y hay cosas terribles que están haciendo y que las denunciamos. También he hablado de las cosas oscuras de los reformadores del siglo XVI. O sea que no ha habido pelos en la lengua para poder tocar temas difíciles de crítica. Y por supuesto, en la Iglesia Católica, que nace, digamos, estatutariamente en el siglo IV con el Edicto de Milán. Bueno, no el Edicto de Milán, el Edicto de Milán era simplemente la libertad de la religión cristiana, pero digamos que Constantino llega a patrocinar incluso y a permitir que la Iglesia cristiana ya no sea perseguida, sino incluso sea beneficiada de prebendas estatales del Imperio Romano de esa época. Pues bien, digamos que ahí se surge todo ese armazón, pero el problema, que aunque fue algo maravilloso en cierta manera de que el Imperio Romano ya dejara de perseguir a la Iglesia, lamentablemente muchas cosas del paganismo entraron en la Iglesia porque las puertas estaban abiertas. Antes, para ser cristiano, tú tenías que tener un corazón bien firme, porque te perseguían. O sea, y en el mundo islámico hoy en día, y en Corea del Norte, los cristianos son un fuego. No son como los cristianos que encontramos aquí en Europa, que somos una especie de teas humeantes. No, esa gente tiene fuego, ¿por qué? Porque su vida está en peligro. Ellos están continuamente amenazados de muerte por su fe. Aquí, como tenemos libertad, nos damos la paciencia pues de ser cristianitos de a pie, más o menos ahí por ahí andando, como se dice, pero no con ese fuego que tienen estos otros hermanos. Pues en esa época, cuando Constantino abrió las puertas, que fue algo muy bueno, pero también entraron en la Iglesia un montón de ideas. Y aquí hay una forma de prevenir esa deidificación de personajes y también el sobreénfasis de un personaje con respecto a otro. El cristianismo es una religión donde el énfasis está puesto en Cristo. Eso es elemental. Pero surge en el 431, en el concilio de Éfeso, una nueva religión. Por supuesto, ahí nadie dijo, Cirilo no dijo que era una nueva religión. Él no lo sabía. Quizás ni se le pasó por la mente que lo estaba haciendo. Una religión parásita dentro de otra. Nacía el marianismo. Voy a emplear 3 términos. Primero, mariano. Tú puedes ser mariano sin ningún problema. Mariano significa que tienes un amor, afecto por la Virgen María, por todo lo que representa, es la madre de nuestro Salvador, etcétera, 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 y tienes un afecto y ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Otra cosa muy diferente es considerarla una diosa y prestarle adoración. Eso ya es mariolátrico. Y el marianismo es una religión donde el énfasis está en María y no en Cristo. Y se ha amalgamado tan sutilmente dentro de la organización católica que al final parece algo indistinguible, pero son cosas diferentes. Y repito, no todos los católicos cometen este tipo de error. Ojo, cuidado, yo no estoy generalizando, pero sí hay un sector, así como en el mundo evangélico también hay un sector que se va hacia la apostasía, también en el mundo católico desde siglos hay un sector que no ha estado caminando bien, y eso hay que decirlo, eso no lo podemos disculpar, no podemos echarle tierra encima, sino que hay que decirlo. Si decimos una cosa, también decimos la otra. Entonces vemos pues que aquí se forma una religión parásita dentro del cristianismo, donde el énfasis se aleja de Jesús para enfocarlo en María. Y ahí es donde va a surgir el problema. Luego explicaré más lo que sucede y por qué fue en Éfeso. Pero bueno, hay tres títulos que el marianismo incorpora en su visión de María como preeminente. Son Reina del Cielo y Madre de Dios y Virgen Perpetua, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito, unos minutos para analizar este tema. El tema de Reina del Cielo ya es muy antiguo, ya muchas deidades en el Oriente Antiguo
y no solamente en el Oriente, sino en todo el mundo, habían diosas que eran reinas del cielo: Semiramis, Astarte, Istar de los babilonios, Isis en Egipto, que tenían ese título de reina del cielo, ¿no? Y a la hora de aplicarlo a María, por supuesto, hay gente que dice, bueno, sí, está en Apocalipsis capítulo 12, cuando hay la visión de la mujer con estrellas alrededor de su cabeza y con la luna bajo sus pies, y tratan de interpretar que ese se refiere a María, y evidentemente María tuvo a Jesús, ahí lo dice, ¿no? Pero cuando habla en los versos posteriores no se refiere a María, porque dice que el dragón fue a perseguir al resto de la descendencia de ella, y evidentemente no tuvo más descendencia que pueda significarse si todavía se piensa que ella no tuvo hijos, ¿no? O sea, aparte de Jesús, si se piensa así, pues evidentemente no sería ese el caso. Entonces vemos pues que ahí hay un problema en relación a cómo se considera a María como reina del cielo, ¿no? Y es una eminencia. No se puede justificar con Apocalipsis 12. Pero sin embargo, la gente que en esa época existía, y hablamos ya del siglo IV, pues tenía una efervescencia por tener una nostalgia por la diosa, o incorporar las ideas paganas dentro del cristianismo para darles un barniz cristiano. Las diosas antiguas se convertían en María, los otros dioses se convertían en los santos, ¿no? Y así se fue corrompiendo, ¿no? Porque recuerden que desde el momento en que se ora a una persona, la estás convirtiendo en un dios o una diosa. Y ahora, hoy en día el catecismo de la Iglesia Católica rechaza contundentemente la adoración de María. Veneración sí, adoración no. Puedes entrar a YouTube y vas a encontrar un video donde el Papa Francisco está diciendo concretamente que no, ella no es una diosa, que no hay que tomarlo de esa manera, eso es una exageración de algunos creyentes, y de que no es tampoco corredentora, ¿no? Y me parece muy bien que el mismo Papa lo haya dicho, y ya Epifanio en el año 400 condenó este tipo de prácticas. Dijo, eso no, no podéis considerar a María como una diosa. Lamentablemente, la praxis, o sea, la práctica religiosa ha desmentido todo esto. Porque del momento en que tienes una oración, el rosario, y tienes oras a María, pues la estás considerando una diosa. Así de simple, eso no admite ningún argumento mayor, no hace falta hablar horas es elemental. Ahí ya hay un problema serio. Entonces, ¿qué pasó también con esto de Madre de Dios, el famoso Teotocos? Pues Cirilo era un obispo de Alejandría que impuso esta idea porque había una lucha una reacción de esta idea, que era la de Nestorio, que él cometió otra herejía, porque en lo que dijo es, María no puede ser Madre de Dios porque Jesús no es Dios, ya está. Lo devaluó a Jesús. ¿Eso está bien? Pésimo. No está bien. O sea, para combatir una cosa que no estaba correcta, propone una peor todavía, ¿no? Ahora, Cristotocos, que es Madre de Cristo, está correcto, pero las implicancias de lo que decía y de lo que también se le infama a Nestorio, que dijo, es que al final, pues, él había devaluado a Jesús para decir que no podía ser Teotocos. Pero bueno, la cosa es que ganó digamos, el dogma de Madre de Teotocos como Madre de Cristo, y al final, pues, la gente se alegró mucho. ¿Y por qué en Éfeso? Y ustedes dicen, ¿y Éfeso qué tiene de especial? Pues fíjate por dónde. Una de las 7 maravillas del mundo, el gran templo de la diosa Diana, conocida como Artemis para los griegos. ¿Está dónde? En Éfeso. Una de las maravillas, un templo maravilloso. El corazoncito de los efesios con su diosa Diana era inmenso. Si vamos un ratito a Hechos, capítulo 19, para que vean todo esto. Por cierto, cuando dije de la reina del cielo, esto lo encontramos también en Jeremías, capítulo 44 y capítulo 7. Y cuando las mujeres decían, no lo voy a leer para no tardar mucho tiempo, decían, desde que dejamos de darle libaciones a la reina del cielo, ya nos pasan cosas malas. Y Jeremías, pues, obviamente se opuso contra esa. Fíjense que ellos no querían obedecer a Jehová, pero sí a la reina del cielo, porque ellos tenían su diosa, Astarte.
¿no? Y eso lo encuentras en el capítulo 44 de Jeremías, también en el capítulo 7 también hay una. Y había, por cierto, para no olvidarme y luego continuar con lo que vamos a leer ahora, había una secta judía cristiana llamada los coliridianos. Y los coliridianos creían efectivamente que María era una diosa y le daban libaciones igual que a la diosa Astarte. Es decir, cogieron a María y la convirtieron en Astarte sin escrúpulo y sin ningún problema. Era su Astarte. Y por supuesto, eso era una herejía. Y también había los marionitas. Los marionitas decían que no había Trinidad que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, era Padre, Hijo y María, ¿no? Entonces, también era otra herejía. Pues bien, vamos a ver un momento qué pasó en Éfeso en relación a este tema. Hechos capítulo 19. El alboroto de Éfeso se titula ese apartado. Dice el 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, el camino se refiere a la fe cristiana, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tuemplecillos de Diana, de la diosa Diana, Artemis, daba no poca ganancia a los artífices, ganaban dinero, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, todos los orfebres, dijo, varones, sabed que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjense, y eso no lo vemos por aquí también en algunas tiendas de Ferrol. ¿No has pasado por algunas tiendas de objetos religiosos y viendo todos los santitos, santitas y imágenes de la Virgen, de Jesús? Porque a Jesús también le han puesto como un dios pagano también, por cierto, ojo. No tanto en España, no mucho, pero en América Latina, yo lo sé porque como peruano yo lo he visto muchas veces, hay señor de tal sitio, señor de tal otro lugar, y en fin, hay muchos diosecillos por ahí. Y están pues hechos de manos, pero no, son imágenes que vinieron aparecieron ahí de forma milagrosa. Y miren lo que va a decir aquí, porque van a decir exactamente lo mismo. Miren, dice 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro, pues no, lo linchaban. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué no se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. A los obnubilados no los puedes convencer. Eso es una norma de la psicología, salvo que sean esclarecidos de una manera especial, pero no lo vas a convencer. Dice el 35, entonces el escribano, cuando había aparecido la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el nombre que no se sabe que la ciudad de Éfeso, de los Efesios, es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Les suena familiar? ¿De la imagen venida de tal parte? Júpiter o Zeus, para los griegos, era pues el padre de Diana o Artemis, ¿no? Y Artemis, cuando era niña, le pide a Zeus que le dé la perpetua virginidad, que siempre sea virgen. Y aquí viene otro punto, el último punto que voy a tocar sobre este error teológico, es el tema de la perpetua virginidad, ¿no? Que es también un tema sagrado, incluso en el mundo evangélico y también en parte del mundo protestante también lo respetan bastante bien. ¿Y por qué sale esto? No solamente, no podemos tampoco decir de que esto viene de la diosa Artemis o... No, esto ya viene cocinándose antes de esta paganización del siglo IV. Realmente viene de una evolución que tiene la iglesia cristiana a lo largo de los primeros siglos,
Ya el propio Antonio de Alejandría, o Antonio de Egipto, San Antonio como se le conoce, era un buen hombre, pero era un asceta, y en el libro que sobre él trata, lo puedes encontrar en internet, Atanasio, el obispo de Alejandría, sobre la vida de Antonio, muy interesante el libro, pues tú ves que en esa época había mucha gente pues que también se formaba, pues se volvían célibes y se iban como ascetas. Algunos al desierto, otros a otras partes, a conventos, en fin. Pero la cosa es que hay una gran efusión de un antisexualismo. Ese antisexualismo no es tan inocente como nos puede parecer. Y lleva también una misoginia y un ataque contra la mujer, que durante los siglos, prácticamente la Edad Media, se ha desarrollado y también ha atacado el honor de la propia mujer. Si tú oyes a Tomás de Aquino y a muchos otros, San Agustín, otros respecto a la mujer, qué opinan sobre la mujer, te puedes quedar con una sorpresa bastante desagradable. ¿Por qué? Porque se veía a la mujer como el sexo era malo. Y fíjense que en el capítulo 7 de Primera de Corintios dice explícitamente que el marido no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Está hablando de potestad sexual. Y la mujer no tiene potestad sexual sobre su marido sino la mujer. O sea, y dice, no os neguéis el uno al otro. Y no está hablando de no os neguéis, de no darle la cucharita del remedio. No, está hablando de el sexo. Y en Cantar de los Cantares tenemos, aunque algunos quieren espiritualizar el libro de Cantar de los Cantares, es un libro con referencias sexuales indiscutibles, y para Dios la sexualidad dentro del matrimonio no tiene ningún problema. No es que no, solamente es para reproducirnos y si no, no se pueden dar relaciones sexuales. No hay base bíblica para ese error. Pero eso fue gestándose, ese antisexualismo que vino del gnosticismo, y por supuesto se asimiló también con las ideas paganas de las diosas vírgenes como Artemis o Diana para los romanos, pero eso fue gestándose para llevar pues a una idea de que la sexualidad es mala y que como la mujer y su belleza, que es obra de Dios y del Espíritu Santo, el diseño de la belleza femenina, era obra del diablo más bien. Y como instaba al pecado, pues la mujer era pues poco menos que un ser humano. Muchas de las cosas que el Islam, por ejemplo, dice ahora de la mujer, eran muy similares a los que los cristianos de ese entonces también decían. Recuerden que hace unos años Arabia Saudí declaró que la mujer ya tenía estatus de animal. Dejaba de tener estatus de cosa para pasar a estatus de animal. Todavía no es un ser humano en Arabia Saudí, una mujer. Suena bochornoso, pero es así. Pero dice que qué maravilla que ahora ya la mujer no es una cosa sino un animal. Pero todavía no es un ser humano. Pues bueno, los cristianos de ese tiempo tampoco estaban muy lejos de eso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estas ideas gnósticas habían comenzado a germinar y hacerse ley, dogma, durante siglos. Y lo han recogido también protestantes y también evangélicos, algunos de ellos. Felizmente en la Reforma después con el movimiento puritano fue cuando se inscribió muchas cosas elogiosas y de la mujer, y cómo la Biblia honra a la mujer. La mujer, Jesús no solamente tuvo discípulos, sino que también tuvo un equipo de mujeres que la acompañaban. Y él, cuando resucita, a los primeros que se aparece son a las mujeres, no a los hombres. O sea que no había ninguna misoginia en Jesús, ni tampoco en los apóstoles, ni en la fe cristiana en lo absoluto. Es algo que se inventa luego por una corrupción de la doctrina cristiana. Y ahí tenemos pues ese resultado que al final se construye, y a la bienaventurada Madre de Cristo, a María, se la convierte en una diosa que no podía pues ser tener otros hijos, ni tener sexo, porque eso era pecaminoso. Ya la denigraría y convertiría pues que María pues algo que no sería esa diosa maravillosa, esa Artemis, esa virgen por toda la vida, ¿no? Para la mente pagana, ¿no? Pero no había ningún problema. Al contrario, la maternidad para las mujeres hebreas era una honra ser madre. La mujer estéril era una mujer que sufría mucho en ese mundo, el no tener hijos. Al contrario, la maternidad era algo maravilloso que les proporcionaba el hecho de ser madres, de tener hijos. Y por lo tanto no hay ningún problema que María, efectivamente, como dice la Escritura, que José no la conoció hasta después del nacimiento de Jesús. Y conocer es un término que en la Biblia se aplica a tener relaciones sexuales. Y los hermanos, pues no es que eran sus primos, no que eran los hijos de José de otro matrimonio, sino que eran simplemente los
hermanos carnales de Jesús, o medio hermanos, porque bueno, Jesús no era, digamos, del mismo Padre, porque era concebido por el Espíritu Santo. En eso sí estamos totalmente de acuerdo, porque eso es algo totalmente bíblico. Jesús nació por una inmaculada concepción, pero lo curioso es que cuando yo recuerdo pregunté ingenuamente, sí, es la inmaculada concepción de Jesús. No, de María. ¿Y por qué no celebran la de Jesús? Que es la bíblica. No se celebra. Resulta que se celebra la de María y no la de Jesús. Entonces, evidentemente, pues hay un marianismo, hay una mariolatría que lleva el énfasis a María. No todos los católicos, felizmente, caen en ese error. Hay católicos que son cristocéntricos y que merecen todo nuestro respeto. Pero lamentablemente hay una gran parte que sí se ha contaminado y sigue la cosa, y no hay forma de detenerla. Y aunque le expliques, si se lo expliques, a veces personas no lo entienden, es que no lo entienden. Están en una mente nubilada totalmente y no hay manera. Bien, aquí tenemos pues a un cuadro general sobre cómo se distorsiona a María. Pero vamos ahora a volver a la María verdadera, a la María de la Biblia. ¿Qué nos enseña María? María, hay dos partes en que vemos sus pronunciamientos. El maravilloso Magnificat, que está en Lucas, en los primeros capítulos, cuando María habla llena del Espíritu Santo y hace toda una proclama maravillosa. Ese es el Magnificat, eso es lo que dice María. Y también vemos en este pasaje de Juan, pues otra orden de María para nosotros. Y tenemos pues que cumplir también esa orden de María, que es: haced todo lo que Jesús os diga. Vaya qué preciosa orden de parte de María, que puede aplicarse perfectamente para nosotros. Nos dice: haz todo lo que Jesús te diga. Qué importante es que el que presume de ser cristiano lea la Biblia y conozca a fondo qué es lo que dijo Jesús que debo hacer. Si yo no conozco lo que Jesús dice, ¿cómo voy a ser cristiano aplicando lo que Jesús dice si no lo conozco? Yo tengo que conocerlo. Para eso tienes que leer tu Biblia. Es importante. Tenemos que ejercitarnos en esa disciplina de leer la Biblia para poder verdaderamente hacer lo que Él nos dice. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo dice muy claro el Señor Jesucristo. ¿Cómo demuestras que tú me amas? Si guardas mis mandamientos. Si no, puedo poner en duda tu fe, porque no estás guardando ni estás haciendo. ¿Y por qué no guardamos, o por qué guardamos y por qué no guardamos los mandamientos de Cristo? A ver, ¿qué es lo que sucede en el corazón del ser humano para que guarde o no guarde los mandamientos de Cristo? ¿Se acuerdan lo que mencionamos en la prédica anterior? La profundidad de fe, ¿se acuerdan de ese gráfico? Que lo que norma eso es el amor por Cristo. Por eso dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es por eso que cuando Pedro le niega 3 veces, ¿cómo es que lo repara esto Jesús? ¿Qué es lo que le pregunta? No, le dice: ¿sabes quién soy? Eso no le dijo. Tampoco le dijo: ¿crees en mí? Tampoco eso fue lo que le preguntó. Dijo: ¿me amas? Y se lo repitió 3 veces por las 3 negaciones. Y de esa manera pudo ser restaurado Pedro. Porque lo que quería saber Jesús y lo que quiere saber Jesús de ti es si le amas o no. Porque si le amas, vas a ser fiel a su palabra y vas a guardar sus mandamientos. Pero si no le amas... ¿Y por qué no podemos amarle a Jesús? ¿Qué es lo que puede detenernos a amarles a Jesús? Si sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser libres del infierno, para que la justicia de Cristo, el sin pecado, sea imputada a nosotros al recibirle en nuestro corazón y podamos ser salvos, y Dios ya no vea nuestra inmundicia y nuestro pecado, sino vea la justicia de Jesús, y podamos ser salvos e ir al cielo y evitar la condenación del infierno. Si tenemos todo eso, ¿cómo no podemos pues ser obedientes y amar a Jesús? Jesús ha hecho ya tanto por nosotros, y todo eso que ha hecho por nosotros, como decía Pablo en el capítulo 8 de Romanos, las aflicciones del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Te imaginas la gloria que va a manifestar en tu futuro gracias a Cristo? A que tú un día recibiste a Jesús. Es inimaginable. Puedes en comparación ponerlo en peso y de compararlo con respecto a tus
a todo lo que puedes ganar de este mundo o todo lo que puedes perder de este mundo, ya sea la una o la otra, si lo divides entre la bendición divina por la eternidad, es cero, no vale para nada. El entendimiento claro de este asunto permite que muchas personas puedan morir por Cristo, porque saben que ya han ganado la eternidad. ¿Qué importa si al final vas a perder tu vida? Pero ya la vida es la vida física nada más. Luego tendrás un cuerpo glorificado, resucitarás y tendrás una eternidad en la gloria. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¡Qué maravillas! ¿Cómo no amar a Jesús? Pero ¿qué pasa cuando no amamos a Jesús? Porque amamos otras cosas que nos llevan a dejar de amar a Jesús. Jesús dijo, nadie puede amar a Dios y a las riquezas, o nadie puede amar a Dios y al mundo. O amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa, pero no hay manera. ¿Y qué es lo que detiene a muchos creyentes a esa tierra que no es la tierra buena? Que por las aflicciones de la vida o por la prosperidad abundante se apartan de Dios, porque al final aman más al mundo que a Cristo. Y al final es como un globo. Es como un globo en el cual, ¿cómo subes en un globo? Tienes que soltar lastre. Lo primero que tiene que hacer el globo para poder subir es tener un globo arriba. Digamos que esa es la fe en Cristo. Pero luego tienes el arrepentimiento, que es el soltar lastre. Si tú quieres subir creyendo en Jesús, pero sin arrepentirte y sin soltar lastre, ¿qué va a pasar con el globo? Se va a quedar ahí. Pero lo peor del caso es que imagínate que estás en el agua. Imagínate que estás en el agua, la canasta está sobre el agua, el globo está en la superficie, pero si sigues amando más al mundo, a las maravillas del mundo, ¿qué va a pasar? Que tu lastre va a aumentar de peso y te vas a hundir. Pues el arrepentimiento es soltar lastre para que el globo suba. Y también, no solamente de los grandes pecadotes que hemos podido tener en nuestra vida pasada, sino también de los pecadillos que tenemos en nuestra vida común y diaria, que también son un peso. Y hay un pasaje precioso que nos enseña soltar el lastre. Está, no sé si ya lo recordarán, Hebreos capítulo 12, y con eso ya estaremos terminando. Miren lo que dice este capítulo. Dice el 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí habla de dos cosas. Escuchen bien: peso y pecado. Ahora, es verdad que también hay una interpretación, como decía Manuel el otro día, que ese pecado que nos asedia puede ser la incredulidad, pero también podemos interpretarlo con cualquier otro tipo de pecados que pueden privarnos de nuestra libertad, hundirnos. Pero también menciona peso. ¿A qué se refiere con peso? A todas aquellas cosas que, no siendo pecado, pueden estorbar tu comunión con Dios. Si tú deidificas, ya puede ser que no seas mariolátrico ni nada por el estilo, pero puedes crearte otras idolatrías también. Los creyentes se pueden también crear otras idolatrías. Poner el énfasis, dejarlo de Cristo para darle importancia a otras cosas. Puede ser tu negocio. No, yo tengo que atender mi negocio y no puedo dejar mi negocio por ninguna parte del mundo, porque si no es que me va mal y yo estoy afanado. O el trabajo, eres un fanático del trabajo y no, es que yo no lo suelto, pero para nada. O tienes un deporte y no, es que por mi deporte para mí es lo primero y yo digo mi deporte. Puede ser incluso tu propia familia, y no digo que la familia no tenga su importancia. Es más, hay 3 niveles de importancia que hay que saber respetar. Dios primero, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, y luego tu ministerio y todo lo demás. O sea, por ahí va bien. Pero puede pasar pues que tengas pues unas dedicaciones y dije, no voy a la iglesia de ninguna manera por mi familia. Por supuesto, hay veces no se sientan mal, hay veces que no se puede y hay que atender a la familia también, ¿no? O sea, no se puede, no digo que no, pero no dejes tampoco que, date alguna forma de que puedas también
conducir tu comunión con Dios de la manera debida. Que estas cosas, estos pesos no te estorben. Busca la manera de que eso no suceda. Ni que te fanatices con alguna actividad o un deporte puede ser también, y yo eres un fanático de ese deporte y es que no, es que yo tengo que ir a los entrenamientos y no voy a la iglesia porque tengo que ir a los entrenamientos y punto. No, eso es idolatrar, es que llevas tu preeminencia y tu amor a otra cosa. Ese es el peso que habla aquí el autor de Hebreos. Despójate de ese peso, despójate de ese lastre y también del pecado, para que puedas elevarte. Y a más alto vayas es porque has dejado más lastre. Y si dejas menos lastre, pues tu altura va a ser modesta, pequeña. ¿Por qué? Porque todavía te aferras a ese lastre y no quieres soltarlo. Pero lo que nos dice aquí la Escritura es que pongamos la mira ¿en quién? En una religión, en una ideología, en una disciplina espiritual, en Jesús, dice. Pon puestos la mirada en Jesús, el autor y el consumador, el que lo va a llevar a buen término de la fe. Y esa es nuestra meta. Jesús tiene el control y tiene el poder. Por lo tanto, podemos descansar en Él, poniendo nuestra mirada en Jesús, siguiendo la vía por delante y sabiendo despojarnos, soltar el lastre de todo pecado y de peso o actividad que le pongamos mucho empeño o amor que nos asedia y que impide que nos elevemos hacia las alturas espirituales con Cristo. Por lo tanto, yo creo que es muy pertinente esa orden de la bienaventurada Madre de Cristo, María, de decirnos: haced todo lo que Él os dijere. Estudia tu palabra, medita en ella y obedece. No seas solamente oidor, sino hacedor de ella. Y de esa manera vas a expresar tu amor por Cristo, vas a soltar lastre también y vas a elevarte cada vez más hacia las alturas espirituales de la comunión con Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a cumplir esa orden de María, Señor, de hacer todo lo que Jesús nos dice. Y para eso, Señor, tenemos que conocer a fondo los evangelios y las epístolas, Señor, para poder conocer pues todo lo que tú nos ordenas, todo lo que tú quieres para nosotros y todo lo que quieres que hagamos, Señor, para honrarte y bendecir tu nombre. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a soltar ese peso y pecado que nos asedia, ese lastre, Señor, que podamos arrepentirnos de aquellas cosas que aún ahora, pese a que podamos haber soltado el lastre principal, todavía tenemos lastrecillos que impiden que subamos más las alturas de la comunión contigo. Oh Dios, te pedimos pues que tú pongas carga en nuestros corazones para poder elevarnos más hacia ti y poder ser sal y luz de la tierra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora tenemos el tiempo libre.